Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes y quiero agradecer esta invitación, la gran oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes mi testimonio. Mi nombre es Susana Segura, yo soy apóstol de la Divina Misericordia y me dedico a hablar de la Divina Misericordia, a propagar el mensaje de la Divina Misericordia y a promover el mensaje de Jesús. Hace 15 años, una persona que supo que yo había nacido el 5 de octubre me invitó a propagar la devoción de la Divina Misericordia. El 5 de octubre es el día que se celebra a Santa Faustina Kowalska, esta religiosa polaca a la que nuestro Señor Jesucristo escoge para dar a conocer al mundo su Divina Misericordia. Le da esta tarea y estas apariciones inician, estas revelaciones, en el siglo XX, en el año 1931. En este diario de Santa Faustina tenemos todas las revelaciones. Aquí están descritas las conversaciones, lo que ella sentía. Se los recomiendo, es un libro maravilloso. Y cuando ella lo escribía, Jesús le decía: sé muy cuidadosa al escribir, porque será de gran provecho para muchas almas. A muchas les dará paz y a muchas las hará volver. Pues es un documento excepcional. En verdad, el que tenga oportunidad, léalo. Bueno, pues estas apariciones de Jesucristo durante el siglo XX son las únicas apariciones de Jesús del siglo XX aprobadas por la Santa Iglesia. Y esta es una devoción maravillosa porque se reviste de gran importancia esta devoción de la Divina Misericordia. Es Jesús mismo quien viene a traernos el mensaje. Cuando yo empiezo a leer el diario y veo que Santa Faustina se celebra el 5 de octubre, de verdad, pues me empecé a emocionar. Yo le pregunté a mi amiga que si lo sabía, esta persona que me invitó, y me dijo que sí, que por eso ella me había invitado, porque pensaba que yo sería apóstol de la misericordia. Y empecé yo a prepararme. Esta amiga me invitó a visitar hospitales. En una ocasión fuimos, me fue suficiente una vez para darme cuenta de cómo nuestro Señor obra maravillas cuando se lo permitimos, cuando abrimos nuestro corazón. Y así es como yo empecé a prepararme mucho más y a visitar, a prepararme para visitar enfermos en los hospitales. Más adelante les voy a decir por qué nace en mí esta idea de visitar a los enfermos, de llevarles el consuelo. Antes yo quisiera hablar un poquito, profundizar sobre la imagen de la Divina Misericordia en sí, esta maravillosa imagen que yo no conocía. Esta amiga me la muestra. Yo no conocía a Jesús con estos rayos. Y cuando yo empecé a llevarlo a los hospitales, me di cuenta de las maravillas. Era a veces nada más ver a Jesús y decir: Jesús, en ti confío, y ver cómo el semblante de estas personas cambiaba. Me di cuenta cómo nuestro Señor llega a donde tiene que llegar, cuando tiene que llegar y en el momento preciso. Es solamente confiar, abrir nuestro corazón y Él va a obrar maravillas. Su amor es infinito, inmenso, su misericordia es eterna y siempre nos va a estar buscando para ayudarnos, para consolarnos. Como les mencioné, Jesús se le aparece esta religiosa en esta revelación privada a Santa Faustina Kowalska, en la primera aparición, que fue el 22 de febrero de 1931, le pide Jesús a Santa Faustina que pinte una imagen según el modelo que ella estaba viendo. Como vemos, Jesús se presenta en el cuerpo resucitado y glorioso, como lo vemos aquí en la imagen, y con su mano derecha levantada en señal de dar la bendición, y la mano izquierda entreabriendo la túnica a la altura del pecho, de donde emanaban dos intensos rayos, uno pálido y uno rojo, que significan la poca sangre que le quedaba a Jesús y el agua que brotaron de su corazón cuando su corazón fue traspasado.
Recordemos que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, el soldado romano, para cerciorarse de que ya estuviera muerto, le ensarta la lanza en su corazón. Es entonces cuando se abre la fuente de la misericordia para el mundo y triunfa la misericordia sobre la justicia. Esta imagen es maravillosa. A través de los años, las personas han podido recibir gracias de conversión, de fortaleza, porque, porque Jesús así se lo dijo a Santa Faustina. Le dijo, le doy a los hombres un recipiente por medio del cual vendrán a recoger a la fuente de la misericordia las gracias. Este recipiente es esta imagen con la firma Jesús, en ti confío. Jesús, cuando manda a pintar la imagen, le dijo a Santa Faustina que firmara Jesús, en ti confío. Lo interesante es que utiliza la palabra firma, porque sabemos que la palabra firma significa compromiso. Y lo que quiere Jesús es que nos comprometamos a confiar en Él cuando digamos, Jesús, en ti confío. Pero lo más lindo es que Jesús se compromete a cumplir lo que le pidamos. Si lo que le pedimos, lo pedimos con confianza. Desde luego, si está de acuerdo a su voluntad y si es algo bueno para nosotros. Jesús también le dijo que esta imagen sería el recordatorio de su exigencia, de su misericordia para con los demás, porque él mencionó que la fe sin obras es inútil, así que su exigencia de la misericordia para con los demás es importante escucharla, entenderla, porque al final, si queremos recibir misericordia en el juicio final, tenemos que haber sido misericordiosos. Jesús también le dijo que esta imagen debería de ser venerada primero en su capilla y después en el mundo entero. Así que le dijo a Faustina, en su capilla en Polonia y después en el mundo entero. Y es así que pues empezó a venerarse ahí, después en toda Europa y ahora en el mundo entero. Jesús también le dijo que esta imagen debería de recibir la bendición solemne el segundo domingo de Pascua, que debería de ser la fiesta de la misericordia. Es una fiesta maravillosa, voy a mencionar un poco sobre ella más adelante, pero ya se aproxima y tenemos que sacar provecho de estos regalos tan grandes que nos regala nuestro Señor. Ese día es un día especialísimo. Bueno, pues dar culto a la Divina Misericordia es precisamente elevar una oración confiada al cielo y hacer obras de misericordia. ¿Y por qué una imagen? Porque los hombres somos sensibles, utilizamos los sentidos y una imagen nos ayuda a la vivencia y nos acerca afectivamente. Nunca antes en la historia de la Iglesia había aparecido una imagen mandada a pintar por Dios y donde Él mismo bajara a derramar tantas gracias. Jesús se presenta así como lo vemos en la oscuridad. Cuando se aparece a Faustina, se aparece, era un domingo de Cuaresma por la tarde, ya oscureciendo. Ella narra en su diario que de momento se asusta, pero al mismo tiempo tenía un gran gozo. Y se presenta en la oscuridad y quiere ser plasmado así, con el fondo oscuro. Muchos se preguntarán por qué. Y tiene un sentido, porque Jesús quiere mostrarle al mundo que Él es el camino, la verdad, la vida. Él es la luz. Quien lo tenga a Él siempre tendrá luz. Y fuera de Él está la oscuridad, que es las tinieblas, el pecado, el temor. Así que, pues, hay que estar cerca de Jesús, tener a Jesús para que podamos vivir en el camino correcto y tener luz siempre.
Jesús nos da también un mensaje eucarístico muy, muy importante a través de esta imagen, porque estos rayos, como mencioné, significan la sangre y el agua que brotan de su corazón. ¿Pero qué simbolizan? Cuando la imagen estaba siendo pintada, y Faustina estaba con su director espiritual en el taller, porque voy a mencionar que ella no lo puede pintar, a pesar que Jesús le dijo, la imagen que pintarás con el pincel, ella intenta, pero no tiene la facilidad y no puede. Una compañera monjita le ayuda, pero tampoco puede. No es sino hasta 1934 que su director espiritual, el padre Miguel Soposco, le ayuda a que se realice la obra. Bueno, pues cuando estaba en el taller con él, el sacerdote, Miguel Soposco, pactó con un pintor renombrado de esa época, Eugenio Kasimirovsky, quien realiza la obra. Estaban ahí en el taller cuando el padre le pregunta a Faustina que qué simbolizaban esos rayos. Y Santa Faustina le pregunta a Jesús, porque fueron 7 años de conversaciones constantes. O sea, Santa Faustina tenía un diálogo seguido con Jesucristo. Y Jesús le dijo que simbolizaba el agua, la justificación de las almas, y el rayo rojo, la vida de las almas. Es decir, que representan los sacramentos. ¿Y qué sacramentos? Bueno, el rayo pálido es el agua que lava, purifica el sacramento del bautismo y de la reconciliación. Y el rojo es la sangre, que es el sacramento de la Eucaristía, la vida de las almas. Así que vemos la invitación clarísima para que frecuentemos estos dos sacramentos, el de la reconciliación, es decir, la confesión, y la Eucaristía. Nuestro Señor quiere que vivamos en estado de gracia. Hay que estar frecuentando estos sacramentos. Y Jesús le dijo también algo muy lindo a Santa Faustina, que si nosotros lo recibíamos, bueno, no tendríamos miedo de nada, porque le dijo a ella en una ocasión, no tengas miedo de nada, porque yo siempre estoy contigo. Si Jesús habita en nosotros, ¿a quién le vamos a poder tener miedo? Y Jesús le dijo a Santa Faustina que acudiéramos al tribunal de la misericordia aquí en la tierra. El tribunal de la misericordia es precisamente el confesionario. Es una invitación constante de Jesús para que Él ahí nos haga volver a la casa del Padre, nos dé ese abrazo amoroso. Algo muy lindo que dijo Jesús es que es donde se realizan los milagros más grandes cada día. La miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Y le dijo que cuando ella se acercaba a la confesión, la sangre y el agua que brotaron del corazón de Jesús fluían sobre el alma de Santa Faustina y que esa alma se hacía más noble. O sea, Jesús ennoblecía su alma. Así que, pues cuando nos acerquemos nosotros a la comunión también, pues vamos a recibir su gracia santificante y nos vamos a hacer más sensibles, de manera que no vamos a querer ofenderlo ni con el pensamiento. Así que yo los invito a que tengamos pues esta relación con Jesús más pura, más amorosa. Tristemente hay quien dice que se confiesa directamente con Dios, argumentando que los sacerdotes son humanos y que en ocasiones más pecadores que nosotros. A nosotros no nos compete decir de qué manera nos va a perdonar los pecados Dios. Él ha establecido la manera de hacerlo. Él instituyó el sacramento de la reconciliación a través, sí, de la confesión por medio de sus representantes, los sacerdotes. Ellos no nos dan la absolución, es Jesús mismo. El sacerdote es solamente su representante. Así que no importa si nos parece tan santo o no el sacerdote, es Jesús quien nos da la absolución. Y Él siempre nos va a estar buscando porque no quiere que ningún alma se pierda. Aunque estemos malgastando sus gracias, Él no se cansa de perdonar. Tantas veces, como dijo el Papa Francisco, nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Él nos espera.
Él dijo que estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Después vendrá el tiempo de la justicia. Aprovechemos. Mientras tengamos vida, podemos implorar a la misericordia. Después lo haremos en vano. Recordemos que pues hay algo más después de la muerte. Hay que hacer conciencia. Está el cielo o el infierno y dependerá de nosotros el rumbo. También habrá alguien que pueda argumentar y decir que el infierno no existe. El infierno sí existe. Inclusive Santa Faustina, ella fue llevada por un ángel a visitar estos tres lugares de fe, que son el cielo, el purgatorio y el infierno. En el diario están descritos estos lugares con más detalle el infierno, porque cuando fue ahí, Jesús le dijo, escribe detalladamente lo que tú estás viendo, para que nadie se justifique de que nadie ahí ha ido ahí y de que no existe. Bueno, yo quiero nada más, no voy a describir porque está todo escrito en el diario, ustedes lo podrán ver si les interesa ahí. Yo solamente voy a mencionar lo que Santa Faustina dijo, que el mayor número de almas que estaban ahí eran las que no creían que existía el infierno. Así que, pues, hay que estar con el cielo ganado, con el pase al cielo ganado, para que nuestra alma no se pierda. Nuestro Señor quiere que todos nos salvemos. Hay un lugar reservado para cada uno de nosotros con nuestro nombre, para que lo ocupemos. Nuestra patria es el cielo. Vamos a volver ahí, pero hay que tener ganado el cielo. La muerte no siempre toca la puerta, tantas veces se presenta sorpresivamente y pues tampoco respeta edades. Yo esto lo experimenté, tuve un accidente automovilístico muy importante, pero nuestro Señor me permitió seguir viviendo. Más tarde voy a mencionar también esto y la lección que yo aprendí que me gusta compartir. Bueno, pues yo quería mencionar la importancia de esta preciosa imagen que a mi parecer, pues Jesús habla al corazón a través de esta imagen. Yo he sido testigo de cosas maravillosas a través de esta imagen. Y Jesús quiere que cada quien tenga una imagen. Él quiere mostrarnos, bueno, Él se presenta aquí como Salvador resucitado. Esta imagen representa los acontecimientos del Viernes Santo, pues su corazón traspasado y se ven también pues las heridas, sus llagas. Y Jesús viene a traernos la paz a través del perdón de los pecados. ¿Y a qué precio? Al precio de la muerte en su cruz. Jesús dijo que a través de esta imagen, Él dijo, a través de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso que cada alma tenga acceso a ella. Así que, pues yo los invito a que tengan una imagen del Señor de la Misericordia, porque vamos a recibir todas esas gracias prometidas por Jesús. Santa Faustina sufrió muchísimo cuando Jesús le hizo esta petición. Bueno, le pidió que hablara al mundo de sus bondades, que invitara al mundo a confiar en su amor, que le dijera al mundo que se abrazara a su corazón misericordioso. Pero esta petición de pintar la imagen de verdad le costó. Como mencioné, ella no pudo, lo intentó varias veces, pero fue motivo de muchas burlas. ¿Se imaginan si alguien de ustedes le dicen, Jesús se me apareció y me pidió que lo pintara? Bueno, pues pensaron que estaba loca, fanática, le hicieron varios estudios psiquiátricos, psicológicos, se dieron cuenta que no estaba mal. Inclusive en una ocasión en la confesión le dijo al sacerdote, Jesús me ha mandado a pintarlo. Y le dijo, sí, píntalo en tu alma. Ella se confundía, pero Jesús le dijo, la imagen que pintarás con el pincel, se lo aclaró. Bueno, pues ella le dice a Jesús, como era tan difícil y motivo de tanta burla y no podía con esto, no quería que se siguieran malgastando las gracias, y le dijo a Jesús, Jesús, yo no puedo con esta tarea que me has dado. Por favor, escoge a alguien más. Se están malgastando tus gracias. Y Jesús le dijo, a la que he escogido para esta obra mía es a ti. Y mientras más te demores, al final responderás por un mayor número de almas.
Entonces ella no puede dejar esto, va con la Madre Superiora a suplicarle, a insistirle que le ayude. Y la madre le dice, pídele a Jesús una señal para que sepamos que en verdad esto viene del cielo y no es invento tuyo. Y Faustina así fue, le pidió a Jesús una señal. Y Jesús le dijo, dile a la hermana superiora, a la madre superiora, que ella sabrá que esto es obra mía cuando vea las gracias que serán derramadas a través de la imagen. Bueno, pues se lo puso difícil porque de momento no existía la imagen. Así que la Madre Superiora decidió enviarla a una de las casas que tenían a las afueras de Polonia. Aún las tienen, sigue existiendo la congregación, es la congregación de las Madres de Dios de la Misericordia. Se dedican a recoger chicas de la calle y a reformarlas. Santa Faustina es enviada a Vilna, porque la Madre Superiora ya no podía con esto. Vilna es una ciudad que queda en Lituania, que estaba a las afueras de Polonia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lituania ya queda como país independiente, se hace esta división, pero ahora es el país de Lituania, sigue estando la ciudad de Vilna ahí, y Santa Faustina se va muy contenta porque sabía que el trayecto la haría pasar por el santuario de Czestochowa. Czestochowa es la Virgen, la patrona de Polonia. Ella se va contenta, recién hecho sus votos perpetuos. Ella hace sus votos perpetuos el 1 de mayo de 1933. El 27 de mayo es cuando ella pasa a este santuario y le ofrece a la Virgen todos los votos perpetuos. Y ella narra que estaba hincada 5 horas frente a la Virgen y ella se sentía como la hija muy amada, que le pedía y ella nada le negaba. Finalmente, ella llega a Lituania y conoce ahí a su director espiritual, como les mencioné hace rato, el padre Miguel Soposhko, que vivía él en este pequeño edificio, y en una de las habitaciones aledañas vivía él, el pintor renombrado Eugenio Kazimirovsky. Así que pacta pintar la imagen por cierta cantidad y finalmente se realiza la obra. Esta es la imagen que queda terminada en junio de 1934. El primer día que inician la pintura es el 2 de enero de 1934, que va Santa Faustina con su director espiritual. Director espiritual, él posa, en realidad el cuerpo que vemos es de su director espiritual, pero con la descripción de cómo Jesús se le había presentado a Santa Faustina. El rostro sí es más como Jesús se le había parecido, mas sin embargo a ella no le gustó. Santa Faustina llora muchísimo, ella se frustra mucho porque la imagen no transmitía lo que ella había visto. Cuando ella no podía pedir que siguieran borrando el rostro porque pidió varias veces que se borrara, se tuvo que conformar, pero quedó frustrada. Cuando estaba tan triste llorando, Jesús se le aparece y le dice, no es en el colorido ni en la pincelada lo grandioso de esta imagen, sino mi gracia es lo importante, las gracias que derramaré a través de la imagen. Y Santa Faustina se queda ya conforme. Bueno, pues a través de los años han surgido varias versiones, se han pintado muchas versiones en distintas partes del mundo. Tenemos, la que vemos arriba es la de Vilna, que fue dirigida por Santa Faustina y pintada por Eugenio Kazimirovsky. Y se venera en el santuario de la Divina Misericordia en Vilna. La otra tenemos, la segunda, que es la más conocida de todos, pintada por Adolfo Gila, que se encuentra en el santuario de Cracovia. Esta se pinta como exvoto de agradecimiento. Ahora les voy a mencionar por qué es tan conocida. Aquí tenemos otra que fue pintada con mucho amor, yo se los aseguro. La tenemos en la parroquia Madre de Dios de Czestochowa, en México, pintada en el 2010. Bueno, pues la más conocida es la de Adolfo, pintada por Adolfo Gila. ¿Por qué es tan conocida? Bueno, como dije, surge como exvoto de agradecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Todas las personas en Polonia, las casas, tenían una copia de la imagen original. Las monjitas se habían dado la tarea de hacer copias. Y
las colocaban en sus casas. Inclusive hacían algunas copias pequeñitas, las monjitas, que cosían en los uniformes de los soldados. Las casas que tenían esta imagen providencialmente no eran bombardeadas. Una de estas casas pertenecía a Adolfo Gila, que era un pintor, pero también era un soldado polaco. Cuando su casa sale salva de la guerra, va y busca a la congregación para pintarles un cuadro en agradecimiento, para darle a Dios eh, las gracias por que su casa sale salva. Santa Faustina ya había muerto, ella muere muy joven, a los 33 años, víctima de tuberculosis. Pero las hermanas reciben la imagen muy gustosa, es una imagen muy linda, y la colocan sobre los restos cerca de los restos de Santa Faustina en ese momento. Y la gente se acerca y empieza a pedir gracias. Y se cumple la promesa de Jesús, porque lo que Él promete siempre se cumple. Y las personas empezaron a recibir gracias. Y Jesús dijo, las personas que se acerquen a la fuente de mi misericordia con confianza, recibirán tal cantidad de gracias que no serán capaces de contenerla y así le irradiarán hacia los demás. Bueno, pues así es como se empieza a dar a conocer, se conoce como el cuadro milagroso y es el que está prácticamente en todas las iglesias del mundo. Y no es sino hasta 1993 que se termina la ocupación rusa y San Juan Pablo II, nuestro querido Papa, sabemos que viajaba mucho. Él va a Vilna, Lituania, en septiembre de 1993 y dijo, esta es una imagen santa, por eso estuvo resguardada para que no se perdiera, porque había sido pues la ocupación rusa, la persecución católica. Y la otra existió para que la devoción no se perdiera. Pero tan importante una imagen como la otra, como cualquiera que tengamos en nuestras manos de la Divina Misericordia, Jesús derramará sus gracias. Y nuestro querido Papa San Juan Pablo II fue el gran promotor de la Divina Misericordia. La clave de su pontificado fue precisamente la Divina Misericordia. Y dijo, no hay necesidad más grande que tenga el hombre que la misericordia divina. Él dijo que desde el principio de su pontificado, su tarea primordial era dar a conocer la divina misericordia, que así la providencia se lo había asignado. Dijo que había sido una fuente inagotable de esperanza durante la Segunda Guerra Mundial y también pues una gran fortaleza les dio. Nuestro querido Papa San Juan Pablo II nos mostró también el rostro amoroso compasivo de Dios, con sus gestos, con sus actitudes. Recordemos cuando lo balacearon, cuando atentaron contra su vida, apenas salió del hospital, todavía convaleciente, fue a la cárcel a perdonar a quien había atentado contra su vida, para mostrarnos cómo debemos actuar, cómo debemos de ser misericordiosos, así como Jesús nos pide ser misericordiosos, como Él es misericordioso con nosotros. Bueno, pues ahora les voy yo a platicar por qué yo me dedico a propagar y promover la devoción de la Divina Misericordia. Porque cuando tú recibes mucho, no te lo puedes quedar. Quedas invitado a compartir con los demás. Y en los momentos difíciles de mi vida, varios que me ha tocado vivir, distintos eventos, he sentido la misericordia de Dios de manera muy, muy cercana. He tocado la misericordia de Dios. Ha obrado maravillas y me ha consolado, me ha fortalecido. Uno de estos momentos más importantes donde yo recibí pues este consuelo y que me parece que fue un parteaguas de mi vida, fue cuando yo vivía en el extranjero. Yo estuve viviendo por el trabajo de mi esposo un tiempo fuera y me enfermé. Tuve que estar en un hospital, estaba en un hospital sola, triste, enferma, deprimida, con angustia, con incertidumbre, y tuve una visita, una maravillosa visita de un sacerdote muy extraordinario, con una sonrisa preciosa, una mirada linda, que desde que lo vi sentí algo de paz. Pero él de repente me ofrece la Sagrada Comunión
¿Y qué les puedo decir? Que cuando yo recibí la Sagrada Comunión, todo lo que era tristeza, angustia, depresión, eh, se tornó en lo opuesto. Era una alegría, era un gozo. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo quería compartirlo con los demás, yo quería gritarlo. Me encontraba triste, me encontraba sola en el hospital. Ya no triste porque era un gran gozo que yo sentía en mi corazón, pero quería compartirlo. Como no tenía yo a nadie, recuerdo diciéndole a Jesús, Jesús, yo quiero algún día eh, compartir esto con los enfermos que se encuentran tristes y solos en los hospitales. Bueno, pues fue entonces que yo regresé después a México. Después de un tiempo ya llegué y me establecí nuevamente en México y tuve oportunidad de empezar con esta actividad que yo le había prometido a Jesús, que yo le había dicho que la quería llevar a cabo. Entonces yo me empecé a preparar para, pues, para empezar a visitar a los enfermos. Y fue entonces cuando conocí a esta persona que les digo, a una amiga, y después hicimos mucha amistad, y fue que me presentó al Señor de la Misericordia, como lo vemos aquí, y yo empecé a visitar varios hospitales, veía cosas tan maravillosas que no había dicha que no tuviera cada día que yo visitaba un hospital. Yo estuve llevando esta imagen, la original, y de verdad fueron del 2005 al 2008 que yo estaba feliz con todo lo que veía, cómo veía que nuestro Señor obra, de verdad hay que permitirle obrar, solamente abrir nuestro corazón, con un poquito es suficiente. Él nos va a ayudar, nos va a dar esa paz aún en los momentos más difíciles. Bueno, pues yo estuve llevando como pude el consuelo, esta imagen a los enfermos, hasta que se me presentó la oportunidad de ir a Europa en el año 2009. Y bueno, lo que yo quería era visitar la imagen que yo difundía. Yo quería visitar personalmente para, pues, esta imagen. Yo quería ver para quién trabajaba personalmente. Y recuerdo preguntándole a mi amiga polaca, porque quiero mencionarles, nuestro Señor es maravilloso. ¿Cómo es que Él va preparando los caminos? Porque Él sabe lo que viene después. Y esta amiga polaca ha sido pieza clave en mi apostolado. Me ha ayudado en traducciones cuando he tenido asuntos con Polonia. Tengo mi página de internet también en polaco. Ella me ha ayudado muchísimo. Recuerdo diciéndole, gracias, voy a ir a Polonia. Quiero saber dónde está la imagen que yo difundo. Y ella me dijo, Susana, pues casi nadie sabe dónde está, porque no era tan conocida esta imagen, más bien la de Cracovia. Y le dije, sí, pero yo quiero ir a ver esta, voy a ir a Cracovia, desde luego, voy a ir a ver dónde está Santa Faustina, pero mi mayor intención era ir a donde estaba la imagen que yo difundía. Y no tardé en, pues, una semana en estar pensando qué haría, cómo justificaba mi viaje si no llegaba ahí, que nuestro Señor, de una manera providencial, me hace saber dónde está la imagen, visitando eh, un hospital de los que yo, uno de los hospitales que yo visitaba, el Hospital Ángeles de Interlomas. Me encontré detrás de la cama de un pequeño la imagen de Jesús misericordioso, tamaño doble carta. Imagínense mi gozo. Cuando yo me encuentro la imagen de Jesús misericordioso, la de Cracovia, que generalmente es la que me encuentro, me da gusto porque sé que son devotos de la misericordia. Pero cuando me encuentro la de Lituania, me da mucho más ilusión. Y cuando veo a la Virgen de Guadalupe, porque también muchos la tienen, también me da muchísima alegría. Pero en esta ocasión vi esta imagen, la de Lituania, la original, y pregunté de dónde había salido. Me dijeron que el sacerdote Igor Simonovis, que estaba en Lituania, había venido a México y él fue a visitar a este pequeño. Él viene a México porque conoce a una familia mexicana en el santuario de Medjugorje. Lo invitan a México y algún familiar, no recuerdo, o amigo de esta familia, tenía este pequeñito de 2 años con un tumor cerca del corazón. Ya no iba a tener posibilidades el pequeño. Supe que después el tumor desapareció. Me dijeron que iba a estar unos días más todavía en México. Tuve oportunidad de contactarlo y decirle, soy apóstol de la misericordia, quiero conocer esta imagen. Seguramente usted tendrá la dirección porque debe ser
pues usted es un gran devoto, debe ser que tenga la dirección. Y para mi sorpresa me dijo, bueno, esto me encanta platicarlo porque me llena de gozo, fue muy providencial, me dice, señora, está en nuestra diócesis, nosotros lo custodiamos. Si usted va, yo la llevo a todos los lugares de la misericordia y la recojo yo en el aeropuerto. Pues así fue. En febrero del 2009 tuve la bendición de ir con mi esposo y con mi hija. El sacerdote nos recogió y nos llevó a todos los lugares de la misericordia. Yo estuve en donde fue dictada la coronilla. Les voy a enseñar. Aquí, en esta parte de abajo, es donde Jesús, es la parte del convento, donde estuvo Santa Faustina. Aquí es donde Jesús le dictó la coronilla a Santa Faustina, esta oración tan poderosa. Arriba, aquí estoy en el santuario de Lituania, donde está la imagen original. Yo aquí le pedía bendiciones para mi apostolado. Y después también estuve en donde fue pintada la imagen. Estoy aquí con las monjitas, estoy en el convento de las Hermanas de Dios de Jesús Misericordioso, fundada por esta orden por su director espiritual, Miguel Sopoćko, porque Jesús pidió distintas congregaciones para proclamar la misericordia, masculinas y femeninas, nuevas congregaciones. El padre Miguel Sopoćko funda la femenina y el padre Igor Simonovic, que fue el sacerdote que yo conocí, es el fundador de la Orden de Jesús Misericordioso Masculina. En el 2007 fue que la funda, es muy reciente. Y aquí yo estoy, bueno, arriba es la capilla del convento, pero es el que era el taller de Eugenio Kazimierowski. Aquí fue pintado Jesús. Y aquí yo le pedía a Jesús bendiciones para mi apostolado. Yo quería que las personas que yo visitara en el hospital recibieran pues ese consuelo, esa paz, ese amor, lo que yo recibí en aquella visita. Yo le pedía muchas bendiciones para mi apostolado. Pedía y pedía. Yo no sentía nada, yo nada más pedía. Recordando que Jesús dijo, pidan mucho, porque si piden poco me entristezco, estrechan su corazón. Mis deseos es dar muchísimo. Entonces yo le pedía a Jesús. Aquí abajo yo me estoy despidiendo del sacerdote, me dio unas imágenes para seguir propagando la devoción. Aquí está el tamaño doble carta, como la que yo había visto en el hospital. Y finalmente, pues yo me regreso a México. Pero en el avión yo venía un poco aburrida, empiezo a hacer un boceto del rostro de Jesús y me gusta cómo sale su mirada hacia abajo. Él dijo que su mirada en ese cuadro era como la mirada en la cruz. Llegó a México y nace la inspiración de pintar la imagen. Recuerdo que yo le dije a mi esposo, la voy a pintar, y me dijo, pues tú estarás loca. ¿Y por qué? Conseguí un lienzo de 1,20 por 70 y me dijo, ¿y por qué no de 1,20? Perdón, de 2 metros como la original. La original mide casi 2 metros, porque Jesús mide pues, más de 1,85 por ahí. Y yo estaba pues temerosa que no me fuera a salir, porque yo no me dedico a pintar. Yo solo tomé clases de pintura cuando tenía 15 años. Durante 2 años sí dibujo, me gusta dibujar rostros, para eso sí tengo facilidad porque siempre me ha gustado. Cada Navidad le he pintado a mi esposo, le he dibujado el rostro de Jesús y de la Virgen. Pues yo tengo aquí esta imagen que es la original y a mí en particular esta me gustaba más porque para mí es como un retrato hablado. Es como Jesús se presenta en el entorno y en el ambiente de las revelaciones. Es así que lo empiezo yo a pintar. Empecé a hacer muchas horas de oración y no me quedaba, así que decidí pues suspenderlo. Así pasaron varios meses, esto lo dejé, solo lo podía pintar los sábados, porque los demás días yo iba a los hospitales y siempre tenía que ser a la misma hora. Decidí dejarlo porque no podía yo transmitir su bondad, su amor, lo que yo quería. Así pasaron varios meses, según yo, ya me había pues olvidado de esto, ya aparentemente ya iba pues seguir mi camino sin importarme, pero en el fondo había frustración porque me hubiera gustado haberlo terminado. Y no fue sino hasta el año, bueno, prácticamente fin de año, que tuve yo otro viaje a Estados Unidos en diciembre del 2009, que estando allá, bueno, empieza año nuevo, que fue el 2 de enero del 2010, y tuve un accidente automovilístico muy, muy importante. Yo venía muy temprano en una carreterita de velocidad importante
y se pasa el alto una persona del otro lado, se da una vuelta en U, yo no lo puedo esquivar, me voy contra él, el coche se deshace, las personas que vieron el accidente pensaron que yo estaba muerta. A mí no me pasó prácticamente nada, solo se torció un poco mi mano por el volantazo y algo en la frente por el golpe de las bolsas de aire. Las bolsas de aire todas se activaron, eran blancas, yo solo vi blanco todo, y recuerdo haber escuchado, me pareció haber escuchado una voz, no como ustedes me están escuchando, pero muy en lo profundo de mi corazón, de mi mente, muy interna, que me decía, te estoy dando más tiempo en la tierra, porque todavía tienes mucho que hacer. Recuerdo que me dio un poco de escalofrío, aceleré, no sé cómo se pudo mover el coche, pero lo pude hacer a un lado. Y bueno, yo realmente, bueno, venía rezando la coronilla para empezar, quiero comentarles. Venía rezando la coronilla porque venía ofreciéndola para mis enfermos que visitaría en el año, los buenos propósitos de año, ¿verdad? Bueno, recién sucedió el accidente, todavía yo estando ahí al lado de la carretera, empecé a reflexionar, pues será que lo que quiere es que yo termine el cuadro, pero también reflexioné algo muy importante. Qué importante es estar en estado de gracia. No sabemos en qué momento nos va a llevar nuestro Señor. Salimos y podemos ya no regresar. Los accidentes se presentan, pues, como es, accidente inesperado y no da tiempo de nada, no da tiempo de pedir perdón. Pero otra cosa, no podemos estar con las manos vacías, no podemos llegar sin nada. Lo único que nos llevaremos cuando estemos muertos es las obras que hayamos hecho y el amor que hayamos depositado en ellas. Y otra cosa que también reflexioné en otra cosa, que fue el don de la vida. Nunca le damos importancia. Siempre estamos con prisas, corriendo, preocupados. Cada minuto que nuestro Señor nos permite vivir es maravilloso. Hay que disfrutarlo. Hay que vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Y inclusive los problemas nos parecerán cortos porque al menos pensaremos que tenemos el don de la vida para afrontarlos. Bueno, me gusta compartirlo porque es una lección que yo aprendí y finalmente regreso a México y decido continuar con la imagen. Hago muchísimas horas de oración, empiezo a ir más, hago más oración, voy a las capillas de oración perpetua, o la que ven arriba es precisamente una capilla donde fue que tuve el accidente. ¿Se imaginan? Aquí Jesús misericordioso, que es el que yo estaba pintando, y la Santísima Virgen, bueno, y Jesús expuesto, pero Santísima Virgen, yo dije, de Guadalupe, dije, de aquí soy. Y después en México, cerca de la casa de ustedes, está un convento que se llama el Convento del Sagrado Corazón de Jesús, donde incrementé más mis oraciones. Visitaba y visitaba este lugar pidiendo a Jesús que guiara mis trazos. Eh, porque yo sabía que yo no era capaz, yo necesitaba que Jesús me ayudara. Miren, no había mostrado la imagen, una disculpa, pero aquí está. Como les mencionaba, Jesús y la Virgen. Es el convento y recuerdo diciéndole a Jesús, por favor, guía mis trazos, yo quiero ser capaz de transmitir tu amor, tu bondad, quiero esta imagen para el mundo. Yo quiero que las personas puedan experimentar tu amor, sentir esa bondad. Y recuerdo diciéndole a Jesús, tú consolaste a Santa Faustina cuando no le gustó la imagen que pintó Eugenio Casimirovsky, tu rostro no le gustó. Tú la consolaste y dijiste que tu gracia era lo importante. Desde luego que tu gracia es lo más importante. ¿Qué más puede ser? Recuerdo diciéndole. Y le dije, pero tú también sabes lo que a través de los sentidos nosotros podemos sentir. Por favor, guía mis trazos, aunque sea un poco de ayuda, y con que yo pueda mostrar un poquito de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor, será suficiente para que yo cautive a las personas con tu rostro y conquiste almas para ti. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? En menos de 2 meses fue posible que yo terminara la imagen. Queda la imagen terminada y les digo, fue realmente, yo no soy capaz de esto. Siento que nuestro Señor utilizó mis manos, mi corazón, mi mente y el amor que yo siento por Él, porque pues lo que yo deseaba era que la gente ame a Jesús tanto como yo lo amo. Y lo terminé sin querer el,
lo terminé sin querer el 26 de febrero. Y el 26 de febrero es, pues precisamente, mira, aquí yo quiero mostrarles que esta fecha para mí es muy, muy importante porque el último trazo que di fue en esta zona. Ese día era el cumpleaños de mi madre. Mi mamá murió 5 años antes. Ella sí pintaba y cuando murió yo me quedé con sus pinceles, sus caballetes, sus pinturas, así que los utilicé. Y recuerdo diciéndole a mi mamá, mamita, es tu cumpleaños, yo te regalo la imagen. Además, pues había utilizado sus pinceles, su pintura y había inclusive, de vez en cuando, le había pedido su intercesión. Pero también le dije a la Virgen, Virgencita, te lo regalo a ti también, es tu hijo. Y como ustedes no se lo pueden llevar porque están en el cielo, ustedes sabrán cuál es el mejor lugar para que sea venerado. Por favor, eh, te lo doy con mucho cariño, ustedes vean cuál es el mejor lugar. Bueno, pues la Virgen, me parece que se lo tomó muy en serio, igual que mi mamá, porque la imagen, mi original, quedó para veneración permanente en la parroquia Madre de Dios de Czestochowa. Me lo pidieron para, pues, prestado para cuando fue la beatificación del Papa Juan Pablo II. Está aquí la imagen y tenemos la reliquia de Santa Faustina que nos otorgó Polonia. Me lo pidieron para su beatificación en domingo, era un domingo de la Divina Misericordia, el 1 de mayo, y recuerdo diciéndole a Juan Pablo II, tú eras polaco, tú fuiste el gran promotor, y esta iglesia es de la Madre de Dios de Czestochowa, de Polonia, de pues, la patrona de Polonia. Me encantaría que quedara aquí. Si es para bien, ayúdame que se quede. Yo le suplicaba, intercede. Ese día le pusimos una luz, se veía lindo su corazón, luz de afuera, pero más que nada parecía que la luz venía de adentro. A la semana siguiente me hablaron para pedir que se quedara para su veneración permanente. Así que pues mi mamá se lo tomó muy en serio, los restos de mi madre están allí, pero pues la Santísima Virgen también, porque al año siguiente me pidieron una reproducción para la capilla del Tepeyac. Y desde ahí yo siento que nuestro Señor pues derrama desde lo alto pues su misericordia para los mexicanos y para el mundo entero. Es una experiencia muy linda y pues yo después de este deseo de Jesús que dijo que a través de esta imagen, dijo, por medio de esta imagen colmaría las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella, me he dado la tarea de hacer muchas impresiones porque yo quiero que se cumpla el deseo de Jesús. He hecho muchas impresiones, he podido mandar por el mundo muchísimas imágenes, he hecho pues cerca de 2 millones y también he tenido oportunidad de hacer cuadros que hemos colocado en distintas partes del mundo. Han estado en muchas iglesias, muchos colegios, inclusive en la cárcel. Tenemos también pues un cuadro peregrino que continúa visitando a los enfermos y bueno, ha sido una experiencia preciosa. Así que pues yo los invito a que ustedes tengan una imagen también para que nuestro Señor pueda obrar en ustedes, derramar esas gracias y recordarles que se acerca la fiesta de la misericordia, que será celebrada el segundo domingo de Pascua. Hay promesas muy grandes. Yo los invito a que si están interesados en conocer más de la Divina Misericordia, visiten la página que yo tengo, que es jesusdivinamisericordia.org.mx, para profundizar, conocer de las promesas y en esta fiesta recibir las gracias tan grandes que nuestra alma puede quedar en estado de recién bautizada si nos acercamos al sacramento de la confesión y de la comunión. Si no podemos ir a la iglesia, podremos hacer un acto de contrición perfecta con la promesa de lo más pronto posible ir a confesarnos y lo mismo, recibir la comunión espiritual con la promesa de recibirla sacramentalmente lo antes posible para recibir esta gracia maravillosa de Jesús y nuestra alma se pueda convertir en estado de recién bautizada. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención, agradecer este espacio y yo los invito a que conozcan cada vez
más sobre la Divina Misericordia, para recibir todo lo que nuestro Señor nos tiene preparado. Bueno, pues muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego.